toca en esta noche, vamos a abordarlo, y son los primeros 10 versículos del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Así que aquí estamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, los primeros 10 versículos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y aquí termina la porción que vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Una nueva misión, una nueva misión. Dios suple, hermanos, Dios suple. Dios cambia obreros. Los obreros pueden ir rotando, cambiando, pero la obra no se detiene, la obra sigue marchando. Y esto lo digo con referencia a lo que habíamos visto el miércoles pasado. Notemos que este nuevo equipo evangelístico, que comienza con 2 y luego se van sumando en el camino, vuelve a las ciudades donde ya habían estado, Derbe, Listra, y uno dice, yo les decía el miércoles pasado, volver a Listra, allí habías tenido una experiencia no tan grata, sin embargo, nada, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa, decía el apóstol Pablo allí a los ancianos en Mileto, en Hechos capítulo 20, cuando se despide de ellos. En Listra encuentra a Timoteo. Y notemos, hermanos, cómo Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, cómo lo menciona. No dice encontró un creyente, o encontró un hombre, encontró un cristiano, si dice encontró a cierto discípulo. Creo que Timoteo era un poquito más que un cristiano. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pero ¿cristiano no es suficiente? Sí, está bien, cristiano es el seguidor de Cristo, es el seguidor de la doctrina de Cristo, pero como se oraba en las oraciones de ustedes, los que están en un discipulado y los que discipulan tienen un interés un tanto más profundo de proclamar y de difundir las enseñanzas de Cristo. Un discípulo es uno que se interesa, uno que se involucra, uno que sigue, uno que sirve, uno que inclusive discipula y quiere ser discipulado. Interesante, hermanos. A mí me gustaría que me llamasen discípulo, pero bueno, no solamente el rótulo, sino me gustaría ser un discípulo, un interesado, un seguidor de mi maestro, de mi mentor, alguien que camina al lado de su maestro, viéndolo actuar, viéndolo proceder y escuchando sus enseñanzas.
El hecho de ser hijo de una madre judía y de padre griego quiere decir que seguramente, como después lo corrobora el versículo siguiente, no estaba circuncidado y lo podría hacer, si él lo preferiría, siendo más grande. Así era, digamos, la condición de esa gente. Ahora bien, muchos dicen que Eunice había, digamos, no sé si decir pecado, pero había actuado mal porque se había casado con un hombre, ella siendo judía, se había casado con un hombre gentil. Bueno, yo no sé en qué momento se contrajo ese matrimonio. Si es así, bueno, seguramente no habría seguido los preceptos de casarse con una persona de su propio pueblo. Sea como sea, otros también dicen que el papá ya no vivía, el papá de Timoteo ya había muerto. Siendo como fuere, yo encuentro acá que hay una oportunidad, una segunda oportunidad de parte del Señor para reivindicar la actitud errónea, creída por algunos, de la mamá de Eunice, porque ella y su propia madre Loida habían inculcado desde chico las enseñanzas cristianas. Entonces, hay muchos interrogantes que no los dice, y no nos dice la Escritura, pero ¿en qué momento se convirtieron? Eran judías, pero ¿en qué momento se convirtieron a Cristo, al cristianismo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que desde niño, como después Pablo le dice a Timoteo, y que desde las niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Pero yo decía que hay una segunda oportunidad, porque, y eso me gustaría, si dentro de mis oyentes hay hermanas especialmente cuyos maridos no son creyentes, son inconversos, que no pierdan la confianza y no pierdan la esperanza, porque ustedes podrán llegar a pensar, bueno, pero mi marido, no sé, cómo. Ustedes críen a sus hijos en el temor del Señor, porque acá tenemos un claro ejemplo. El marido no era creyente, sin embargo, con qué ahínco, con qué fervor, la mamá y la abuela habían enseñado a Timoteo. Y yo les quiero leer nada más que 2 versículos en 1 Corintios capítulo 7, cuando más tarde Pablo escribe a los Corintios una situación parecida a la que vivía o a la que encontró en el hogar de Eunice, Timoteo y el papá que no sabemos el nombre. Dice 1 Corintios 7:13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No nos confundamos, no quiere decir que si la mamá o el papá, donde hay un matrimonio mixto, uno no es creyente y los hijos son santos, no quiere decir que son salvos, pero hay una presencia del Espíritu Santo en ese lugar que les acerca la palabra y tienen la posibilidad o tienen la cercanía de poder aceptar al Señor mediante la predicación o el testimonio, ya sea del papá o de la mamá. No sé si fui claro, pero esto me parece que es lo que pasó en el hogar de Timoteo. Algunos opinan también que Timoteo fue impactado por el incidente del apedreamiento de Pablo, ocurrido precisamente en su ciudad natal, en el viaje anterior, años atrás. Yo no sé si ya en ese momento él era creyente o no, pero creo que ese incidente, porque no se olviden que los apedreadores, vamos a decir así, lo dejaron porque pensaban que ya estaba muerto.
y los hermanos lo rodean. Y yo no sé si en ese conjunto de hermanos que rodearon al moribundo Pablo no estaría también la madre de Timoteo, el mismo Timoteo, joven todavía, quizá niño. Y algunos opinan que ese incidente lo marcó. El testimonio que daban de Timoteo, eso también es interesante, salta aquí a la vista el versículo 2, todos daban buen testimonio. El testimonio que daban de Timoteo fue también relevante, fue algo en su favor y algo que fue tomado en cuenta por el apóstol. Noten que no solamente daban testimonio los de la iglesia, porque nosotros somos muy rápidos en querer, digamos, ensalzar o enriquecer a los nuestros. No se ofenda a nadie, pero hay un refrán que dice, el ojo del amo engorda el ganado. Yo no voy a hablar mal, si viene algún misionero de afuera, y dice, che, ¿qué tal? A veces tenemos conversaciones cuando vienen previas, si especialmente se hospedan en casa. Entonces, che, ¿qué tal? ¿Cómo es la obra? Y qué sé yo. Y uno no va a decir las cosas malas. Siempre cuentan las ganadas, las pérdidas, no las contamos, ¿verdad? Pero no solamente daban buen testimonio los hermanos de la congregación donde él estaba, digamos así, de Listra, sino también los de Iconio. Y acá ya hay otra cosa. Acá Pablo dice, no, esperá, no solamente son los propios, sino también los vecinos. Interesante, hermanos, a ver qué opinión o qué testimonio, qué piensan los hermanos, no de mi congregación, sino de otras congregaciones también. Y acá podemos tener un doble análisis. Lo de mi congregación, como decíamos el miércoles pasado, Bernabé a lo mejor era un poco benévolo y dice, bueno, no está tan bien, pero yo voy a tratar de arreglarlo. Y a veces conocemos los defectos bien de cada uno de los hermanos con quien convivimos. Pero también el hecho de que alguien de otro lugar nos hable bien de nosotros, eso también redunda, hago una redundancia, habla bien de nosotros. Así que el testimonio era algo interesante que impactó o le llamó la atención a Pablo y fue otra de las cosas por las cuales se fijó en este joven, en este discípulo. Ustedes saben que la estrategia del apóstol Pablo era visitar ciudades y si había sinagogas en esas ciudades, él asistía a las sinagogas y yo no sé si había que pedir permiso, levantar la mano para hablar, pero Pablo se las ingeniaba para predicar en cuanta sinagoga podía entrar para predicar el evangelio. Ahora bien, para que no fuese ofensivo y para que su tarea evangelizadora no fuese un estorbo, él estaba llevando a un medio judío y medio griego, y no estaba circuncidado. Eso iba a ser un tanto un impedimento. Primero, no sé si lo dejarían entrar, pero si lo dejaban entrar, seguro que no lo iban a escuchar, porque los judíos no escuchaban, no prestaban atención a nadie que no fuese de su misma condición. Así que, por esta condición, Pablo toma a Timoteo y lo hace circuncida, para que su ministerio no tuviese ningún estorbo. Otra de las cosas que se me ocurren, no lo dice la Biblia, pero se me ocurrió a mí, es que quizá como padre, teniendo un padre griego, tendría alguna instrucción no tanto bíblica, sino cultural, digo yo, se me ocurre, y lo cual no le venía nada mal a Timoteo. No quiere decir que eso complementaría la predicación del Evangelio, pero querido hermano, joven especialmente, chica, varón, los mayores también, por supuesto, pero a veces a esta edad ya se nos pasó el tiempo de estudiar, pero nunca dejes de instruirte, de estudiar.
Porque el conocimiento secular que podés tener te puede ayudar también a poder presentarte delante de otras personas. Yo me acuerdo siempre algo que decía Mario Mulchi, dice que cuanto más subes así en el conocimiento, más te puedes expander así a tus costados. Alguien que trabaja de abogado, de contador, de médico, de profesor, tiene más posibilidades y amplía su campo de acción que a lo mejor otra persona que no ha tenido esa posibilidad de estudiar. No quiere decir que sea mejor o peor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento, inclusive, aunque no tengas un trabajo así con muchas personas, pero enriquecer tu conocimiento, enriquecer tu conocimiento, porque eso te va a ayudar a poder transmitir mejor la palabra del Señor. Más adelante, cuando le escribe a la primera carta Pablo a Timoteo, ya avanzado, pasado el tiempo, Pablo se refiere a Timoteo como el verdadero hijo en la fe. Así que pareciera como que él tenía las condiciones adecuadas para poder ser el acompañante de Pablo y de Silas en este segundo viaje misionero. Primera aplicación, porque hasta acá no hago más que explicar lo que dice aquí, pero primera aplicación para nosotros. El verdadero servicio para el Señor nos va a costar, nos va a doler. Y haciendo referencia a la circuncisión. El verdadero servicio para el Señor nos va a costar, nos va a doler. Muchas veces, siempre, vamos a tener que cortar algo de nuestra vida, de nuestras costumbres, de lo que hemos adquirido, algo que nos pertenece, para poder servir mejor al Señor. No voy a enumerar, pero 2 o 3 casos, ejemplos: tiempo, dinero, aficiones, pasatiempos, familia. Yo me acuerdo la primera vez que me llevó mi apóstol Pablo a una gira misionera que era a la provincia de La Pampa. Fuimos con nuestro muy querido hermano, bueno, ahora se me fue, José, ay, mi memoria, el hermano anciano que está ahí, que estaba en Binón y ahora está en Ciudadela, Crapa. Perdónenme, ya se darán cuenta que no soy el mismo de antes. Fuimos, y él hizo las veces de Pablo. Él fue el anciano, digamos, misionero por excelencia, aunque no era misionero, encomendado, llevó a 3 jovencitos. Y al lado de él, fuimos un lindo viajecito de 600 kilómetros, salimos un viernes, volvimos un lunes a la mañana. Y al lado de él uno podía aprender, yo aprendí mucho al lado de mis mayores. Y lo que yo quería decir es lo siguiente, y justo coincidió ese viaje con el cumpleaños de mi hijo mayor, y era chiquito, estamos hablando de muchos años atrás, casi 40 años atrás. Y me contaba mi esposa cuando volví, dice, pero papá no sabía que era mi cumpleaños. Y hermanos, eso me partió el corazón. Sí que lo sabía. Pero el servicio para el Señor a veces hace, y no lo digo que sea una regla general ni me pongo como ejemplo, pero a veces hace que tengas que cortar algo que te gusta mucho y que al hacerlo te pueda doler. Creo que nunca más falté a uno de sus cumpleaños, pero no importa, no viene al caso, pero estoy dando un ejemplo. El servicio nos cuesta, el verdadero servicio nos cuesta. Y Timoteo corta su libertad. Él podía haber dicho, no, Pablo, yo
En todo caso, andá, predicamos, yo te espero en la puerta, cuando salís, vamos y seguimos viaje. Pero Timoteo corta su libertad para poder dar a los demás la libertad de Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquellos que queremos servir de corazón al Señor. Los versículos 4 y 5, que también leímos, nos muestran el trabajo de estos tres, porque ya no son más ni Pablo ni Silas, o Pablo y Silas solamente, sino que ya se encaminan con Timoteo. ¿Y qué dicen? ¿Cómo era el trabajo? Les entregaban las ordenanzas. ¿De qué estamos hablando? De las ordenanzas que habían convenido los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén a las demás iglesias, especialmente partiendo desde Antioquía, para que guardasen. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos hablado el miércoles pasado, que tampoco era el tema, que seguramente lo habían hablado el miércoles anterior, las enseñanzas que no era necesario para la salvación circuncidarse. Y ahora Timoteo le dice a Pablo, Pablo, vos viniste trayendo esta enseñanza, ¿y por qué yo me tengo que circuncidar? Bueno, creo que la explicación acabo de dar, ¿no? Es por causa, lo dice aquí, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. No es para que seas salvo, Timoteo, sino para que tu obediencia pueda ser notoria en los demás y no sea un obstáculo para que los demás puedan creer. Interesante. ¿Qué es lo que entregaban? Entregaban las ordenanzas, las directivas de los apóstoles y de los ancianos. ¿Para qué? Para que las enmarquen en un cuadrito y la pongan en un lugar visible, como solemos hacer nosotros, como se llama, con el fichero de culto, le ponemos un cuadrito, lo ponemos ahí, cualquiera que venga lo puede leer. Bueno, era un poco más que eso, para que las aprendan, para que las guarden, para que las practiquen. La aceptación de las iglesias de esas ordenanzas trajo consigo bendición. ¿Por qué? Porque aquí dice que las iglesias fueron confirmadas en la fe, establecidas, afirmadas en la fe. Querido hermano, querida hermana, la única manera de confirmar es en la fe. La única manera de confirmación es tener tu fe inamovible en una base segura. No olvidemos lo que dice, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, para confirmar una iglesia hay que confirmarla en la fe, en la escritura, en la obediencia, en la fe a la escritura. No son métodos, no son reglamentos o estatutos o credos, sino la fe, la obediencia a la palabra de Dios. Y como decía recién, la aceptación trajo consigo bendición. ¿Por qué? Porque dice, aumentaban el número cada día, el versículo 5. Las iglesias eran confirmadas en la fe y al obedecer y creer a la palabra del Señor, el Señor las aumentaba en número cada día. Así que comienza esta nueva misión, este nuevo viaje, y por tierra atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Yo recién estaba pensando, Bernabé y Marcos se fueron por barco y navegaron a Chipre. Y estos, por lo menos empezando 2, después de Listra 3, y después vamos a ver en Troas que se agrega alguien más, pero estos, citando al apóstol Pablo cuando habla de Timoteo 2, del corredor, el atleta, y cuando ya habla en la carta del último capítulo, dice, he acabado la carrera, citando esta metáfora de la carrera, el apóstol Pablo con Silas y con Timoteo empieza un triatlón. Primero,
una carrera pedestre, porque ellos no van en barco ahora, empiezan a pie. Después vamos a ver que Troas y llegan a Filipos, hacen una travesía en barco, entonces la carrera ya no es a pie, sino es marítima, algo fluvial, y después vuelven otra vez a ejercitar sus pies y caminan desde el puerto hasta la ciudad. La carrera de Pablo, un triatlón. Galacia quedaba en la parte centro, de lo que es Asia Menor. O sea, no en la costa, en el mar Egeo, digamos así, sino más bien a la parte continental, centro-este del Asia Menor. Decimos Asia Menor porque Asia es muy grande. No se olviden que China está en Asia, India está en Asia, y no fueron para ese lado. Es el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Los límites de Galacia variaron a consecuencia de las sucesivas invasiones efectuadas por el Imperio Romano. Primero Galacia fue una región, digamos, independiente y con su propio gobierno, pero luego el Imperio Romano extendió sus dominios y pasó a ser una provincia romana. Algunos creen que Pablo predicó allí en su primer viaje misionero junto a Bernabé. Eso no está confirmado, pero se cree deduciendo algunos lugares donde dice que visitaron en su primer viaje misionero. Ahora, el Espíritu Santo, hablamos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les prohibió. ¿Van hacia el norte? No. ¿Vienen del sur? ¿Van hacia el norte? No. Intentan ir a Bitinia, pero tampoco el Espíritu les permite, no se los permitió. Y entonces nosotros podemos decir, ¿por qué? Bueno, con el diario del lunes, es una expresión muy usada ahora, con la palabra de Dios ya impresa, y ya la tenemos acá y la podemos leer, cerrado el canon de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, nosotros podemos recordar que estas regiones son nombradas por el apóstol Pedro en su primera carta. A los expatriados del Ponto, Galacia, Bitinia, y se me van 2 o 3, pero ¿por qué no se los permitió? ¿Estaría reservado para Pedro? Yo no lo sé, no se los puedo decir. Pero como empecé mi mensaje, Dios suple obreros. Dios se hace de obreros y pone a cada obrero en cada lugar. Repito, ¿estaría reservado esto para el ministerio de Pedro? No lo sé. Lo que sí sé es que estas regiones las nombra Pedro. Quiere decir que en el corazón y en la mente de los apóstoles no estaban excluidos estas personas del Asia Menor. Intentan, repito, ir a Bitinia, el Espíritu no se los permite, por lo cual descienden, van hacia el oeste. Hacia el este no, porque ya atravesando el Asia Menor, ya después vendrían estas ciudades monumentales o países monumentales que habíamos nombrado antes. Al sur no, al norte no, al este no, van hacia el oeste y descienden a un puerto que se llama Tróade, que para nosotros es Troas. Tróade quiere decir en griego la región vecina a Troya. Ustedes se acuerdan de Troya y esas guerras y el caballo de Troya, todo eso. Bueno, Tróade era un puerto de una ciudad costera al noroeste del Asia Menor. No hay PowerPoint, yo lo preparé, pero atrás de sus Biblias ustedes pueden tener. Ahí están, miren. Qué bueno, muy bien, muy bien. Aquí está.
Ellos salen de Antioquía, Derbe, Listra, y quieren ir para el norte, quieren ir para el este, no. Quieren ir vienen del sur, para el este no, y entonces descienden, y acá está la carrera pedestre que yo digo, el triatlón, descienden a esta ciudad costera, que este es el mar Egeo, y descienden aquí a Troas. Algunos dicen que una enfermedad lleva a Pablo a Troas, y allí se encuentra con un doctor que se llamaba Lucas. Yo no sé si el doctor Lucas atendía en Troas, tenía su consultorio allí, pero lo que sí sé es que allí se encuentra con Lucas, probablemente haya tenido una consulta, Lucas lo haya examinado, Pablo les cuenta su proyecto de predicar el Evangelio, y digamos, hermanos, estoy haciendo un libreto que no está en la palabra, y Lucas le dice, bueno, está bien, pero yo te voy a acompañar. Si es así, ¿cómo se llama? Un motivo un tanto muy chato, muy vano, muy. Yo creo que Lucas estaba interesado también en las cosas espirituales, y más que nada, siendo un excelente compilador de información, estaría muy interesado en seguir a Pablo. Pero esto le vino muy bien porque Pablo necesitaba una ayuda médica también, y ahí estaba. Y en Troas, o Tróade, como es el lenguaje original, se le une el doctor Lucas. Ahora el equipo ya no son más 3, son 4, y aunque no se nombren, yo estoy seguro que había algunos más. Les fue prohibido. Yo me pregunto, ¿puede el Espíritu Santo prohibir cosas que son buenas? Repito, ¿puede el Espíritu Santo prohibir cosas que son buenas? Yo no sé en tu vida, hermano, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. No pude obtener en ese momento aquellas cosas que no eran vanidad ni para... No, la salud de un hijo. Yo siempre lo recuerdo y lo digo para la gloria de Dios, con nuestra hija Natalia. Natalia es la segunda, Jorgito y Natalia. Nos pasamos como 20 días, justo en el verano. Ella estaba afectada de unos espasmos bronquiales, tirando a lo que hoy siempre se conoció como asma, y nos pasamos una Navidad, Natalia, que tenía 2 añitos, no llegaba a 2 añitos, mi esposa y yo en el Hospital Posadas, una noche buena. Y yo oraba al Señor, Señor, aunque sea que la podamos tener en casa, aunque tenemos la familia, ya teníamos a Jorgito, teníamos a mis padres, no, el Espíritu dijo no. Y allí estuvimos a las 12 de la noche. Ustedes se imaginan, atrás del Posada, saben lo que hay, ¿no? Ese lindo barrio, los tiros y los cohetes y todo, y un segundo, tercer piso del Hospital Posadas, ahí estábamos Natalia, Beatriz y yo, esperando la recuperación de nuestra hija. El Espíritu no quiso, el Señor no quiso. Estoy diciendo algo muy vago, pero algo más importante. ¿Cuántas veces quisimos empezar una obra? Quisimos hacer esto. El año pasado, el anterior, creo que hicimos un encuentro, hacíamos una jornada tremenda de evangelismo. Llovió y habíamos invitado creo que ustedes algunos han participado, habíamos invitado al hermano Omar Catalán, ese jugador que ahora es predicador. Habíamos invitado un conjunto y no pudimos hacerlo porque llovió, y aparte de llover se nos había prometido el parque cultural, que lo tenemos a 2 cuadras de la iglesia, y por
no sé qué, una superposición de fechas o no sé qué. Cuando fuimos a preparar las cosas, no, estaba ocupado. El Señor no quiso. Lo hicimos en la iglesia. ¿Puede el Espíritu Santo, puede el Espíritu Santo prohibir algunas cosas, aunque sean buenas? Sí. Pero Pablo podía haber dicho, pero Señor, voy a predicar el Evangelio. ¿Cómo no va a ser tu voluntad? Sí, Pablo, pero lo va a hacer en el lugar y en el momento que yo diga. Seguimos. ¿Por qué no se lo permitió? Tampoco puedo decirlo. Pero ahora, leyendo lo que ya aconteció, había una puerta más grande. No iba a ser una región pequeña. No se olviden que ese fue, como dijimos nosotros el otro día, al salir encomendados al Señor, Pablo y Silas, los hermanos de la iglesia que lo encomendaron ni imaginaban que estos dos misioneros que ellos estaban orando iban a abrir la puerta de Europa para que el Evangelio pudiese llegar. ¿Cómo se los prohibió el Espíritu Santo? Tampoco lo sé. ¿A través de una enfermedad? Puede ser. ¿No les ha pasado a ustedes que, bueno, tenían proyectado hacer esto y de buenas a primeras se enfermó el hermano o ustedes mismos se enfermaron y no se pudo realizar? A mí me ha pasado algunas veces. También puede ser por profecía. No se olviden que Silas, se lo nombra, cuando aparece Silas, se lo nombra como era uno de los profetas de la iglesia en Jerusalén. No lo dice la Escritura que recibió una revelación de Dios para que se lo diga a Pablo. Lo que sí es claro es que el Espíritu no se los permitió. Ahora descienden, como recién nos ponían el Papa los hermanos, al puerto de Troas, y en ese lugar se le muestra a Pablo una visión de un varón, de un macedonio, pidiendo ayuda. Quiero preguntarte, y me pregunto a mí mismo, ¿quién recibió la visión? Pablo. Muchas veces, en nuestro carácter de hermanos mayores, conocedores un poquito más de la palabra, aunque no lo sabemos todo, vienen hermanos y dicen, hermanos, acá tendríamos que hacer esto, lo otro, podríamos encarar, porque a mí el Señor me mostró. Bien, ¿te mostró a vos? ¿Quién tuvo la visión? Vos. Oremos y adelante, adelante. Porque a veces somos muy entusiastas, y yo no digo que esté mal, de eso necesitamos hermanos así, pero a veces nosotros tenemos ciertas no intereses, sino intenciones, buenas intenciones, y vamos a los demás y a lo mejor los demás no vieron ese interés o no lo vieron como nosotros. Yo vuelvo otra vez a la pregunta. ¿A quién Dios le mostró la visión? A Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Yo supongo, no lo dice la palabra, pero lo mínimo que hizo es comentárselo a los demás. Miren, hermanos, mira Silas, mira Timoteo, Lucas, el doctor Lucas, mire, anoche el Señor me mostró esto. Y por lo que vemos después, parece que todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué decía? ¿Qué decía la visión? ¿Qué decía ese hombre? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y justo dio en el clavo. Porque si algo era, o algo, algún carácter, alguna propensión, hoy no me salen mucho las palabras, que tenía el apóstol Pablo, era de ayudar. Cuando muchas de las cartas, cuando él se presenta a Pablo, siervo de Jesucristo. En Corintios dice que me he hecho a todos, me he hecho siervo. Él quería servir, quería ayudar. ¿Y qué le estaba pidiendo el varón de Macedonia? Ayúdanos. A mi juego me llamaron, dijo Pablo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Le toca en lo más íntimo su vocación de servicio. Y hermano,
estoy hablando y pensando en los más jóvenes, todos estamos involucrados, pero los más jóvenes, y me gustó cuando un matrimonio, que ahora no lo veo aquí, pero seguro me está escuchando, dice que Mario iba a ir con 2 o 3 hijos mayores de ese matrimonio. Qué bueno que es tener esa disposición de ayudar, de acompañar, de servir. No hay nada mejor que estar siempre presente. Hay que acomodar las sillas del salón. Acá estoy yo. Hay que hacer, acá estoy. No te hagas presente nada más cuando te ponen en la lista para empezar la reunión o para orar. Hay que poner un trapo de piso en la puerta para que los hermanos se limpien los zapatos. Aquí estoy yo. Vocación de servicio. Pero también dice, y acá ya los hermanos se incluyen, dicen, digo, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No hay mejor manera de servir, porque vocación de servicio, ayudar, no hay mejor manera que servir, no hay mejor manera que darle la gloria a Dios que con la predicación del Evangelio. Con esta carencia que hay de cosas, nosotros podemos hacernos presentes llevando cosas, materiales, ropa, alimento, lo que fuere. Está muy bien y lo debemos hacer, pero el mejor trabajo y la mejor manera de glorificar a nuestro Dios es, junto con eso, llevar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso glorifica a nuestro Padre. Y enseguida dice, enseguida procuramos, que no se apague, que no se enfríe ese fervor que nos origina cuando el Espíritu Santo nos hace ver una necesidad. Y aquí, en lugar de cambia, digamos, la conjugación del verbo. Acá ya tenemos a la primera persona del plural. Antes decía ellos, ahora dice nosotros. ¿Por qué? Porque se incluye Lucas también. En resumen, y para ir terminando, el resumen de estos versículos serían 3 puntos, los cuales yo tomé 2, y el tercero lo va a tomar seguramente la semana que viene. Creo que está mi hermano Eliseo, también de la congregación. Seguramente él tiene que tocar estos pasajes, estos versículos que siguen. Pero los 2 primeros puntos. Nuevos ayudantes. Aquí nos habla de los primeros 10 versículos de nuevos ayudantes. Los que estaban antes fueron a otro lugar, Dios suple y provee nuevos ayudantes. Y acá me hace ver la necesidad de la formación de nuevos líderes. Pablo era un líder por excelencia, a pesar de que no habían pasado muchos años de su encuentro con Jesucristo, pero su liderazgo y su apostolado no se puede discutir. Pero él no se queda conforme, sino que forma nuevos líderes. A un joven Timoteo, lo toma a Silas, que ya venía con él desde Jerusalén, lo lleva a Lucas, no sé qué grado de madurez espiritual tendría, pero a cada uno de ellos él los estaría formando. ¿De qué manera? Equipar y encomendar. Ponerle la mochila con las cosas necesarias y enviarlo a la obra. Eso es lo que nosotros, que ya tenemos ciertos años, tenemos que hacer, y sin duda sería muy bueno que no perdamos de vista esto. Lo que hace unos tiempos atrás, 2 años atrás, el eslogan de una de las conferencias, creo que era una conferencia misionera, decía pasando la antorcha. No olvidar que nosotros también hemos recibido un legado de nuestros mayores, lo estamos haciendo, y ahora hay que formar, equipar y encomendar y enviar nuevos ayudantes. La segunda A,
porque son las tres cosas con A. Hoy yo hablé de 2 y la tercera será para la próxima. Nuevos avances, nuevos ayudantes, nuevos avances, nuevas regiones. Hermanos, el ministerio no es lo que yo quiero hacer. El ministerio, repito, no es lo que yo quiero hacer, sino lo que la gracia de Dios quiere. Muchas veces yo quiero esto para la iglesia donde estoy, hay que ver si la gracia de Dios lo permite. Dice el apóstol Pablo, ya siendo un poco más avanzado en años, 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El ministerio, repito, no es lo que yo quiera hacer, sino lo que la gracia de Dios me mueve a realizar. Y dejo para los próximos 2 miércoles, que van a ser tomados por otro hermano, nuevos alcanzados. Primero eran nuevos ayudantes, nuevos avances, nuevos lugares, nuevos alcanzados. Y me voy a anticipar un poquito, pero no hace falta que yo se lo diga, ustedes leyendo la palabra ya lo saben. Allí había, por lo menos se nombra 3 personas nuevas alcanzadas. Lidia, la muchacha que adivinaba, el carcelero y toda su familia. Pero eso será para el próximo miércoles. Hermanos queridos, gracias por haberme invitado, por haberme escuchado. Yo los veo a todos así. No sé si detrás del telefonito que los capta están viendo otra cosa, pero yo los veo muy atentos. Les agradezco por la atención. Y les quiero decir, hermanos, que el otro día teníamos reunión de oración y orábamos por el bautismo que van a tener el próximo sábado. Disfruten y gocen de la bendición del Señor, porque eso no es otra cosa que la iglesia que va en marcha y va cumpliendo y se van realizando los mandamientos del Señor para la congregación. Así que el Señor los colme de bendición. Gracias por haberme invitado. Les saludo, el Señor los bendiga.